Presidente, yo también voy a intervenir en otros asuntos intentando analizar un poco la economía de nuestro país y de nuestra provincia, ¿por qué no? Porque analizar, digamos, los datos de la economía nos permite digamos, de allí se desprende la política. Venimos de 9 meses de caída libre en la actividad productiva, señor Presidente. El comercio cayó 15.7%, la industria 14.2%. Y así puedo seguir enumerando, ha caído absolutamente todo, menos la enseñanza, dice un cuadrito. Cuando voy a ver a qué se refiere, claro, la enseñanza privada. Porque el Estado sigue destinando millones y millones a un gran negocio, que es el negocio de las escuelas privadas. Esta caída y este desplome que hay en el comercio y en las actividades productivas tiene su correlato directo a lo que vemos cotidianamente. O sea, digamos, no tenemos que estudiar grandes libros y manejar tantos números y en un lenguaje muy difícil. Para los hogares de nuestra provincia y del país entero, la situación del desplome de la economía tiene que ver con que cada vez más los salarios alcanzan cada vez menos. Los trabajadores cobran sus salarios y ven que se va como el agua entre los dedos. No alcanzan los salarios para vivir. Si uno sale a caminar por cualquier barrio, por el centro de la ciudad, cada 2 negocios hay 2 o 3 cerrados que dicen se alquila. Esto también habla del desplome que hay y de la caída que hay de los pequeños comerciantes que ni siquiera, como decía antes, pueden pagar la boleta de la luz o la boleta del gas. Esto de los tarifazos trae no solo los problemas para los comerciantes, sino la pobreza. Cuando un salario hace 4 años atrás solo destinaba el 5% de ese salario para pagar los servicios, hoy estamos hablando que un salario de cualquier trabajador tiene que destinar entre el 25 y el 30% para abordar el pago de los servicios. En todo el 2018, señor Presidente, el Producto Bruto Interno de Argentina se achicó un 2,6%. Esto traducido en cosas concretas significa miles de familias en las calles, miles de familias sin trabajo, menos empleo, mayor explotación. Esto significa que si el trabajo en blanco, como decía el diputado preopinante, ha bajado, imaginémonos lo que ha bajado el trabajo en negro. Esto significa que la inflación continúa, que el año pasado fue del 50% o un poco más, y que este año ya están superando. El propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que lo que el gobierno nacional había pautado como una posible inflación ya está superado. Imagínense que el año pasado nos habían dicho el 15% y terminó en el 50%. Si este año dicen el 20%, preparémonos para un 60 o un 70%. Y esa es la poda constante y sonante en el bolsillo de los sectores más humildes de esta provincia y del país. Se habla de que todo esto se va a ver reflejado en los índices de pobreza. 33% de pobreza va a haber en el país. 50% entre la juventud. Los más cascoteados en el avance de la pobreza son nuestros jóvenes. Cuando hablamos de que retrocedió la actividad industrial, hablamos de puestos de trabajo. En el 2018 se perdieron 123.000 puestos de trabajo en blanco en la industria. La utilización de la capacidad instalada, digamos, solo está en un 50%. Quiere decir que cada 2 máquinas que pudiesen estar
en funcionamiento y trabajando, solo funciona una. Esto es un golpe concreto también a los sectores más humildes. Eso sí, en medio de todo esto, los que se han hecho la panzada y una gran fiesta son esencialmente los sectores financieros, que han tenido ganancias récord, 172.106 millones de pesos en ganancia, un 121% más que en el 2017. Y junto con ellos los acreedores externos. En estos días hemos visto, como decían algunos diputados preopinantes, conflictos que se están desarrollando. El de la PIAC, porque están defendiendo sus puestos de trabajo. Vendieron la última producción que tenían y tienen asegurado el salario hasta marzo. Después no tienen asegurado nada. El gobernador de la provincia, de la mejor provincia, como dicen ellos, desde octubre que no los atiende. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que estos trabajadores lo único que tienen asegurado hoy es que esa planta no funciona y que esos puestos de trabajo pueden pasar a formar parte de los 123.000 que ya se perdieron. Los trabajadores de Walmart tuvieron que cerrar los portones estos días porque tenían 30 telegramas de despido y prometían muchos más. Ni hablar de las fábricas recuperadas que están totalmente vapuleadas y está en jaque la continuidad de esos puestos de trabajo porque hubo una política constante de hundimiento de las gestiones obreras. Mientras tanto, señor presidente, la CGT hace como que sí va a convocar al paro. Necesitamos que convoquen al paro nacional para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras salgamos a la calle a decirle que este plan de ajuste no puede más. No se soporta más la inflación y no se soporta más los salarios por debajo de la línea de pobreza. Y de acá, por supuesto, se desprende, señor presidente, es que en esta época de elecciones todo el mundo está diciendo que va a hacer algo para resolver la situación, pero para muestra basta un botón. Acá el imperialismo no vino de la mano de Macri. Eso es una mentira grande como una casa. Macri continuó de la mano del imperialismo porque otros antes estuvieron. Pero además, todos los candidatos que se dicen opositores al macrismo y que lo denuncian por ser cipayo, corrieron a entrevistarse en la misión del Fondo Monetario que vino la semana pasada para indicarle que están dispuestos a hacer el mismo plan de ajuste y recaudar de la misma manera. ¿Para qué, señor presidente? Para pagar la deuda externa. Millones y millones para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegítima, ilegal, que se lleva todo lo que necesitamos para resolver las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país y en la provincia. Y un párrafo aparte, educación, señor presidente. El salario docente del país entero es uno de los peores pagos del mundo. Más del 70% de los salarios docentes están bajo la línea de pobreza. O sea, en quienes tienen la responsabilidad de preparar a las futuras generaciones, les estamos garantizando vivir bajo la pobreza durante todo este tiempo. No solo eso, el presupuesto educativo que tiene que ir destinado a realizar las obras que necesitamos, los 30 jardines, los volvieron a utilizar en la campaña. La realidad es que empieza el ciclo lectivo y no tenemos los 30 jardines en la provincia, porque Nación no puso la plata, pero tampoco la puso la provincia. La escuela 194 de Zapala, que agradezco la presencia. La escuela 194 de Zapala, señor presidente, digo porque algunos acá dicen la fuimos a ver. ¿Saben desde cuándo están pidiendo el edificio? Desde el año 1987, que aparecieron como una creación porque había muchos niños y niñas en la escuela número 12 y la matrícula hizo que tuviesen que ir a un edificio distinto, que es un centro comercial. Desde ese momento los tienen en un centro comercial. No nos vengan con verso. ¿Por qué no construyeron la escuela? Nación y provincia. En la mejor provincia de la provincia de la Vaca Muerta, hace 21 años que esperan este edificio.
Entonces, la realidad, señor presidente,